Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Gracias por visualizar este nuevo vídeo que va a ser continuación del último que publiqué, que se titulaba El amor y el deseo no es lo mismo. Algunas personas me manifestaron que quedaba un poco confusa la teoría que expuse. En realidad yo me basé en el libro de Esther Perel, que es una terapeuta belga asentada en Nueva York y que es autora del bestseller Inteligencia erótica. En él nos explica cómo el amor requiere de cercanía, eso es lógico, o sea, también hay una expresión, un refrán en España, ¿no?, que dice ojos que no ven, corazón que no siente o algo por el estilo. Bueno, pues esto quiere decir que el amor se nutre de la cercanía física y emocional, mientras que el deseo es algo, cuando deseamos algo, normalmente es porque no lo tenemos, ¿no? Si a ti te gustan mucho las fresas, por poner un ejemplo banal, si todos los días te dan fresas para comer, los primeros días estarás súper emocionado, pero llegará un momento en el que quizás ya las fresas no te despierten ese deseo. Entonces se trata, por eso, de solucionar estas dualidades, estas dicotomías que se producen entre el amor y el deseo en personas que además tienen dinámicas de pareja que no son funcionales. No obstante, para también ilustrar un poco con un ejemplo, os he traído hoy un extracto de una novela francesa de la autora Valérie Perrin que se llama Les Oubliés du Dimanche, que son los olvidados del domingo, en el que nos explica una historia entre dos personas, que son como una especie de protagonistas secundarios, pero muy importantes dentro de la novela. La traducción la he hecho yo, así que lo siento, Valerie, si no lo he hecho todo lo fiel al original que debiera, pero no soy traductora. Y para ponernos en contexto, os voy a explicar que Lucien es un hombre que se cría con su padre nada más. Su padre tiene una enfermedad congénita por la cual es ciego. Y él ha aprendido a leer en braille, se dedica a tocar el órgano en iglesias y ha aprendido a leer la partitura en el lenguaje braille, como digo. Entonces, un buen día, Lucien ve como su madre va a salir con un amigo que la viene a recoger en coche y nunca más regresa a la casa. Por un lado siente la tristeza de un niño que ha perdido a su madre, pero por otro piensa que su madre debe estar siendo feliz porque se ha deshecho de esa carga que suponía tener que sostener a un hombre que tenía una discapacidad y que la necesitaba prácticamente para todo. Pero al mismo tiempo Lucien se queda al cargo de su padre y esto le hace ocupar la posición que antes tenía su madre, es decir, tiene que llevar a cabo unas tareas que no le corresponderían como hijo ni como niño. Entonces, gracias a esos conocimientos de braille va a conocer a Hélène. Bueno, no gracias a ellos, pero gracias a ese conocimiento va a conquistar a Hélène, que es una chica que ha sufrido el fracaso escolar porque tiene una grave dislexia, aunque ella no sabe cuál es su problema. Estamos hablando de la época de antes de la Segunda Guerra Mundial, y es incapaz de leer, pero su gran deseo es llegar a leer novelas y no puede. Entonces Lucien le enseña cómo hacerlo a través del lenguaje braille. Entre ellos nace una historia de amor que se ve truncada cuando los soldados nazis capturan a Lucien y se lo llevan. Hélène no vuelve a tener noticias de Lucien en mucho tiempo. Y mientras tanto, una enfermera llamada Edna se encuentra con Lucien, que ha sufrido una grave lesión en el cráneo y en el rostro. Ha olvidado completamente su pasado, ha perdido la memoria y decide llevarse a este hombre a su casa. Este sería otro comportamiento a analizar,
En el libro no hay más datos sobre cuál es el pasado, la infancia de Edna, pero a ella ha elegido la vocación de enfermera porque le gusta estar al servicio del otro. Ella podría haber elegido entre una multitud de hombres y sin embargo decide hacerse cargo de este, que aparte de tener una grave desfiguración en el rostro, carece de memoria, de pasado. Es decir, es un poco como estar otra vez con un niño o una persona que no tiene capacidad de diálogo, de conversación. Bueno, ella se enamora locamente y decide pues tener una hija con él. Pero a medida que pasa el tiempo, Edna, ella sabe que hay una mujer buscando a Lucian, decide viajar hasta el lugar en el que esta mujer reside, porque Hélène está mandando constantemente mensajes de búsqueda de su marido, Lucian, y al ver a Hélène, ella empieza a sentir unos celos tremendos y empieza a vivir dentro de una especie de fantasma del pasado que constantemente le recuerda que ya no es bastante, que él no está enamorado de ella, que la otra persona es más atractiva, mejor que ella, y despierta todas sus inseguridades. Este sería otro comportamiento a analizar, pero no hoy, ¿no? En un momento determinado, Edna, y este sería el máximo acto de amor propio que pudo llevar a cabo, decide devolver a Lucian a su mujer, a Hélène, a Lucian y a su hija, porque en ella también veía a la hija que Lucian y Hélène no pudieron tener, no la reconocía como hija suya, o sea, hasta tanto llegaba ya su distorsión mental, ¿verdad? Entonces, allí un buen día, bueno, pues deja a Lucian en el bar que regenta Hélène, y os voy a leer este extracto de cuando Lucian está en el bar de Milly, un pequeño pueblo de Francia. Hélène había comenzado por contarle banalidades, un poco como quien lee las noticias de un periódico a otra persona. Su padre, invidente, su madre que les había abandonado, el braille, Bach, los matrimonios que se habían celebrado en su ausencia. Le habló sobre el padre Luis, cosas de la gente del pueblo, el monumento a los muertos que después de la guerra se había elevado en el centro de la plaza. Lucian la cree a pies juntillas, pero no se acuerda de nada. Él la escucha hablar de su vida, ama el timbre de su voz, su mirada, la forma en que se limpia las manos en su vestido sin que se moje. Él veía su belleza sin sentirla. Nada le abría el camino para reencontrarla. Quizás tenía ganas de tocarle el pelo, la piel, para saber, pero jamás se habría atrevido. Quería redescubrir la mujer a la que él había escrito en braille. Había encontrado gestos de antaño al otro lado de la barra del bar, y esos gestos se acordaban de él, pero sin él. De la intimidad no quedaba nada. No podía sentir ni la más mínima alegría, pero una profunda paz interior le invadía. Es entonces cuando se percata de que no echan falta a Edna. Al contrario, se siente aliviado, aliviado de no estar bajo su vigilancia, de escapar de su mirada escudriñadora, esa forma en que Edna le miraba buscando las trazas del ayer. Aquello lo había sepultado en sus miedos. Vivir en el café del padre Luis le había liberado. Es decir, Hélène no le escudriñaba jamás. Hélène no se esconde tras las puertas, no le registra sus cosas. Hélène no busca tras ninguno de sus gestos un movimiento que le pudiera traicionar. Hélène no tiene miedo de él, ni de su verdad, ni de su pasado. Y paso a otro extracto. Antes de encender la lámpara, ella le dice a Lucian que se había acostado con otros hombres durante su ausencia.
gitanos, hombres del pueblo, viajeros de comercio, para que no dejaran ningún trazo de su pasado. Ella le cuenta todo esto sin vergüenza ni culpa. No era una confesión, ella no espera el perdón de su parte. Él no ha sentido celos, ira o amor propio herido. Se dice que él también se ha convertido en un comerciante para Ellen, un hombre entre medias de otros hombres, un desconocido que ha vuelto a su casa. Ellen se suelta el cabello y se desnuda. Lucian la desea. Ellen tiene ganas de besar todo su cuerpo y de borrar los restos de los otros, el tiempo que había pasado, el silencio, la ausencia, el abandono y el olvido. Bien, ¿qué podemos sacar de este texto? Primeramente, ante la paz de una mujer que no está constantemente demandando, que es lo que intentaba decir en mi vídeo, si tú estás constantemente demandando a una persona atención, cuidados, etcétera, etcétera, si es tu única fuente, digamos, de amor, esa persona la vas a saturar. Tienes que buscar encontrar otras fuentes de satisfacción personal. Tienes que cuidar tu propio yo a través del ejercicio físico, la pintura, la escritura, el salir con amigos, etcétera. Es decir, no puedes poner, como se dice, todos los huevos en la misma cesta, sino que tienes que diversificar un poco, porque si no acabas con tu relación de pareja, por mucho que la otra persona te quiera. Hay que ser algo independientes, por decirlo de otra manera. Entonces, Lucian siente la liberación de la relación tóxica a la que le tenía sometido una mujer insegura que quiere asegurar el amor de un hombre hasta caer en la enfermedad de los celos del pasado. Ella quería a toda costa conservar a Lucian, la quisiera o no la quisiera, él estuviera enamorado de otra mujer o no. Y esto en él llega un momento en el que produce un auténtico rechazo hasta el punto de que acaban por no tener ningún tipo de relaciones sexuales. Cuando Lucian está delante de Hélène por primera vez después de perder la memoria, no siente nada. Siente que es una mujer agradable, pero nada más. No siente el amor ahí que brote como algo espontáneo, pero sí siente algo. Y ese algo es paz, sensación de seguridad. Y cuando Ellen se muestra tan segura de sí misma, le muestra que no es una mujer que depende enteramente de él para su satisfacción personal, para su supervivencia, etcétera, 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 en él despierta el deseo, porque se da cuenta de que es una persona que se quiere y que no le va a demandar más de lo que debería. ¿Por qué se da el comportamiento de Lucian mientras está con Edna conviviendo? ¿Por qué, a pesar de que ya no sentía atracción hacia ella, se mantiene en esa rutina tóxica en la que no hay deseo, pero sí sensación de que debe estar ahí, de lealtad, de fidelidad a esa mujer que no conoce? Bueno, pues probablemente por las vivencias del pasado. Siempre la respuesta está en nuestra infancia, en nuestro pasado. Él se había tenido que quedar con un padre que era ciego porque la madre lo había abandonado y había desarrollado esa idea de que uno, aunque esté viviendo una situación difícil, debe de permanecer allí. A su vez, esa cercanía con una persona con la que convive le recuerda sin quererlo a una situación que le había superado cuando era niño, una situación que le había producido agobio y angustia. Entonces, cuando convive con otra persona que le necesita de una manera sin límite, esa ansiedad se reproduce. Por eso, las parejas que dan una seguridad al otro son las que permiten vencer los traumas del pasado. Hélène es una mujer totalmente segura y esa seguridad permite a Lucian sentirse en paz y sentir de nuevo el deseo.
Espero que ahora haya quedado un poco más clara esta dinámica, que os haya gustado y cualquier cuestión dejármela saber en comentarios. Sabéis que tenéis mi correo electrónico a vuestra disposición y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.